Hola, ¿qué tal? Muy buen viernes para todos. Muchas gracias por estar en este primer viernes de diciembre, ya casi terminando el año con presidente electo e intentando descifrar qué es lo que se viene para adelante. Frank, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Robert? Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Sí, la verdad que incertidumbre por un par de semanitas, no solo por los nombres, sino por las acciones que vayan a tomar, sobre todo los primeros días, ¿no? Se habla de paquetes gigantescos y bueno, veremos cómo lo pueden ir llevando. Sí, así es, enfocándonos en lo que a nosotros nos interesa, a la parte económica y financiera, algunos avances con un plan del ministro que ha sido ayer designado, Luis Caputo. eh, por ahí un plan que pareciera que incluye por detrás una dolarización a más mediano plazo, pero nada tan agresivo como podía preverse con el plan de Ocampo. Así que eso dio cierto aire al mercado, eso hizo que se descomprimiera un poco los dólares financieros, o sea, un escenario de más moderación. Hasta en algún punto se habla de cierto parecido con el plan de Melconian, que nosotros lo hemos comentado un poco por acá, en algunos breaks. Bueno, hizo que descomprimiera la situación de los dólares, cayeron bastante los CDRs, esa toma de ganancia en el dólar también golpeó a las acciones por el tipo de cambio CCL y lo que siguieron firmes fueron los bonos. Sí, los bonos han estado firmes, muchas idas y vueltas con letras del Banco Central que ajustan por inflación, que sí que no, al final parece que finalmente no. Intentando definir el tema de qué es lo que vemos para adelante a corto y mediano plazo, pues le pusimos a esta charla las Milleinomics, en referencia al primer ministro Shinzo Abe, que la primera parte de la década del 2010 intentó aplicar una serie de políticas económicas para sacar del estancamiento a Japón. Esto es un poco al revés, pero sin embargo hay algunas cosas que se coinciden. Entonces, bueno, ¿cuáles van a ser las directrices de mi ley y cómo eso nos va a afectar a nosotros como mercados de capitales? Esto es algo que no va a pasar en lo inmediato, pero por ahí, por ciertas declaraciones, Fran, de algunos funcionarios que ya han sido, digamos, confirmados, Ujú. empiezan a asomarse como temas de regulaciones económicas. Bueno, sí, hay muchas cosas que son más que necesarias de hacer. eh, Regulaciones, bueno, que nos afectan por ahí directamente al mercado, está claro. Tenemos las mil y una. eh, na- ya no, ni nosotros creo que sabemos. Creo que le preguntas a cualquier persona de mercado si puede o no liquidar un título X después de comprar el título Y. Te dicen, la verdad que no sé, déjame que lo vea. Ok. Es muy difícil, ¿no? Tenemos tantas que se nos hace una ensalada increíble. Y bueno, que encarándolo desde ese punto de vista, tratar de que sea todo más simple, sería un buen paso para arrancar, digamos. Sacar algunas restricciones, la verdad que bastante eh, tontas, si se quiere, o con objetivos bastante particulares. Sería bueno que eso empiece a quedar de lado y bueno, tengamos una cancha un poquito más allanada para todos, ¿no? Y para poder trabajar, digamos, en nuestro caso. Sí, Que no nos maten a dudas. correcto, sí, a ver, a mí me pasó esta semana, tuve un caso de una consulta. Darío, acá del equipo, me consultaba por si no había una limitación en cuanto a monto. Y digo, no. Y después me acordé si había una limitación en cuanto a monto. Son muy especiales, pues son estas limitaciones de monto de que era de 200 millones para inversores extranjeros. Y justo al día siguiente salió una limitación a esa, y ahí me acordé de una traba más que teníamos. Tuvimos una nueva traba de CNB que no la terminamos de entender mucho, pero bueno, no afecta a casi nadie, menos
prácticamente 5 ruedas hábiles que quedan para el cambio de gobierno, no vale la pena. Ayer y antes de ayer, bueno, Milei hizo referencia que en el 2024 vamos a pasar una estanflación. La verdad que, bueno, nada nuevo. Quizás hasta Milei debería haberlo planteado en otros términos. Vamos a continuar con una estanflación. Eh, Digo porque pareciera que ahora le estamos buscando un padre a la estanflación cuando venimos prácticamente los últimos 20 años conjuntamente conviviendo entre estancamiento e inflación. Y buena parte de ese tiempo en donde no tuvimos un estancamiento, sino que crecíamos a tasa china, tuvimos inflación elevada. Sí, hay Eh, que buscarle un abuelo ya más que un padre ahí. mm, o abuela. O sea, sí, sí, Eh, abuela. Ah, bueno, bueno. Sí, sí. Así que también sí, también podríamos ir para atrás en la década de los 80. Mis recuerdos de la infancia parece mentira y la verdad que es cómico o trágico. Si uno ve los años 70, tuvimos periodos de inflación bastante altos y también bastantes recesiones. Si mira los 80 ni hablar, fue una sucesión de planes frustrados, sobre todo en el periodo 83-89. Prácticamente el tiempo en el que vivimos sin inflación fueron los años 90, y los últimos 3 años del gobierno de Menem, 2 años y medio, ya estuvimos en recesión. Y a partir de ahí, bueno, fue Sí, alternar algunos años de recesión con otros que no, pero sí épocas de inflación muy, muy creo, elevadas. creo que ayer por Twitter vi un gráfico que en los últimos 50 años, creo que solamente 6 años habíamos tenido crecimiento e inflación menor al 10% en los Claro. últimos 40 50 años. O sea, esto es, es ya histórico. O sea, sí, así venimos hace años. Hace años, años, años. Y después tenemos la alternativa tradicional para una estanflación. Parece mentira, pero bueno, podemos empezar a hablar de estos temas localmente. Y por contexto mundial, Treasury y oro, seguimos insistiendo en lo mismo. Bueno, ahí el panorama internacional un poco nos ayudó, por lo menos desde el punto de vista de la baja de tasas. Las Abenomics tenían 3 flechas, ¿sí? Y algunas eran contrarias a lo que plantea mi ley, pero también podríamos resumirlos en las 3 flechas, ¿sí? La política monetaria, vamos a ir a un sesgo de política monetaria contractiva, cambiando, si lo viéramos, la diferencia con la política monetaria que implementó Macri en sus primeros 2 años y medio prácticamente, em, que era la de metas de inflación, a pasar a una de control de agregados monetarios. Em, y finalmente Milei dijo que el cierre del Banco Central no se negocia. O sea, con lo cual la política monetaria, si es como dice Milei, va en camino a extinción. No vamos a tener política monetaria. Em, Acá el tema de agregados monetarios vendría a ser que los agregados monetarios en términos generales deberían subir lo que sube el PBI, de manera de mantener estable en relación al PBI la cantidad de dinero. ¿Sí? Distinto al de metas de inflación que fija una política monetaria que no controla los agregados monetarios, sino que el control viene a hacerse más bien solamente por tasa. ¿Sí? Ahora, esto sería para la primera etapa del gobierno, porque si para la segunda etapa, será los 2, 3 años o en un segundo gobierno, eh, terminamos sin BCRA, vamos a ir a algo completamente desconocido para la mayoría de las economías y fundamentalmente para nosotros que tenemos un sesgo eh, macroeconómico muy paternalista, ¿sí? Es decir, que un control muy férreo sobre los tipos de cambio, sobre las tasas de interés, sobre el otorgamiento de subsidios financieros. Esto prácticamente va a la extinción. Es un mundo muy desconocido mm, para todos, pero en especial yo diría para las personas mayores de 30 años. Va a ser algo completamente distinto, Fran. Sí, sí, desconocido totalmente. No, no, no sabría, la verdad, comentar mucho
¿Qué es lo que puede pasar? Hay algunos países sin bancos centrales, son países chicos generalmente, que no sé si aplica el ejemplo a nuestra idiosincrasia, yo creo que no. Siempre está el chiste de las economías desarrolladas, en desarrollo, Japón y Argentina. Claramente sería un hermoso experimento esto. Pero bueno, ahí haciendo la analogía también del intento de Japón de hacer algo así. eh, eh, pero bueno, tendremos que ver, ¿no? Creo que falta que corra mucha agua bajo el puente para llegar a eso, ¿no? Tenemos un camino sinuoso y de subida antes de, pero bueno, veremos, veremos cómo llegamos. De todas maneras, creo que sería interesante ver cómo funciona el asunto. Pero bueno, Sí, perdón, no, no, Fran. sí, sí. Yo creo que sí, hay que intentar imaginárselo. Por lo pronto nosotros los imaginamos los próximos 2 años con una política fiscal contractiva. Se acabó esto en principio, salvo que pueda haber alguna cuestión puntual, pero se acabó esto de el apalancamiento seguro, ¿sí? El tener un put seguro para apalancarse, es decir, tener tasas reales negativas, que mi negocio puede funcionar porque yo obtengo dinero barato que alguien alegremente me da. Pensamos que eso va camino a la extinción y que va a ser algo muy disruptivo. ¿Sí? Para muchas empresas, para muchas pymes, fundamentalmente para algún segmento de pymes, ¿sí? En donde el negocio era netamente de tasa, ¿sí? Buscar financiamiento barato contra algo que subiera más que ese financiamiento barato. La otra parte, y esta sí es bastante parecida a las políticas, a las Abenomics, la política fiscal, vamos a un sendero de consolidación fiscal. Creemos que acá lo importante y lo que va también a definir muchos negocios y muchas situaciones de economías regionales es el fin del superávit subsoberano a costa del déficit soberano. Esto golpeó mucho a la administración de Macri porque acá hay una cuestión económica y una cuestión política. En tanto y en cuanto los gobernadores deban arrastrarse a pedirle plata al presidente, hay un margen de negociación político-legislativo. Cuando esto no sucede y las provincias son independientes, suele haber un poco más de un revelamiento de los subsoberanos, de las provincias por sobre el soberano. Milei fue bastante claro en este punto. Creemos que acá muchas provincias, hasta las más ordenadas, van a tener que reestructurarse y reorganizarse. Esto va a provocar tensiones, un reacomodamiento en economías regionales. eh, Caso extremo, aquellas provincias que dependen fundamentalmente de su empleo público, y sin lugar a dudas también va a llevar a esto de por ahí sentir de que no hay una línea de contención, no hay una oficina de empleo siempre disponible donde uno pueda buscar algún contacto conocido para conseguir trabajo. Y la última, Fran, lo estábamos viendo ayer, el tema de la apertura económica Ujú. y bueno, vos hablabas de regulación de normas, quizás más en el mercado financiero, pero esto es Sí, sí. a nivel general. Tiene que abarcar todo, sí. Hablaban de entre 500 y 530 leyes que afectan directamente digamos, al círculo productivo, digamos, de sacarlas del día uno, que afectan directa o indirectamente a lo que es el circuito productivo. Bienvenido sea, ¿no? Eh, Sí, seguro. Diana Veremos ahí cómo Mondi, se acomoda todo, pero bueno, un paso adelante, creo. sí, sin lugar a dudas, Fran. Ayer la designada canciller Diana Mondino, en una reunión con industriales, le plantearon que el tema, los industriales le plantearon el tema, y empresas de energía, le plantearon que la distribución de energía estaba mal, no la Ujú. generación, el problema es la distribución, a lo que rápidamente y marcó un poco cómo estamos acostumbrados a pensar. eh, Diana Mondino dijo, bueno, háganlo ustedes. Y ahí
cayó en la ficha, la persona que le preguntaba, no recuerdo qué empresario era, le dijo, bueno, pero hay que cambiar normativa, y se cambian, ¿sí? En vez de pedir el cambio normativo para poder invertir, estaban pidiendo que el Estado vea qué hacer con la distribución. Este cambio, yo diría generacional, va a ser bastante disruptivo de paradigma, nos va a afectar y vamos a tener que empezar a pensar muchas cosas de otra manera, fundamentalmente en el mercado de capitales. Eh, Equilibrio fiscal, lo que nos imaginamos nosotros es, a ver, un superávit fiscal nos daría muchos incentivos para invertir en títulos de deuda del Estado. Lo que pasa que con un estado en retirada de distintos sectores nos genera la duda sobre si vamos a tener títulos para invertir. Hoy, buena parte de los títulos con los que buscamos cobertura, inflación y dólar link, diría que son un 70% del Estado, ni hablar en los momentos de tasa. eh, como por ejemplo fueron las épocas del EVAX, o los mismos inversores que están haciendo plazo fijo que terminan en el ELIX. eh, Vamos a tener que empezar a trabajar y a buscar más en otros instrumentos que seguramente van a ser los instrumentos de deuda privada. Hoy tenemos obligaciones negociables, cheque pago diferido, pagaré, pero sin lugar a duda ahí el mercado va a tener que flexibilizarse en cuanto a normativas, a instrumentos, y empezar a financiar las áreas donde el Estado va a dejar de intervenir. Creemos que también van a haber salidas a la bolsa con un crecimiento más moderado y tardío, porque bueno, no es fácil abrir el capital en Argentina. Primero va a haber que estar seguro de que los cambios son permanentes y que no van a ser solo por 4 años. Y sí vemos para el año que viene que vamos a tener que empezar a buscar instrumentos de cobertura que no estén con intervención estatal, por ejemplo, mercados de futuro o de dólar futuro, pero también están muy manipulados por el tema de esta normativa de cuánto puedo liquidar por CCL y cuánto por MULC en el mercado futuro de granos, por ejemplo. Y eso sin lugar a dudas nos va a llevar a una profesionalización de las áreas financieras en las empresas o de consultoría. Va a ser un cambio de paradigma bastante grande el que vamos a ver en la economía en general y y el rol de los mercados de capitales. Sí, ahí, Robert, Ahora, vamos a tener que trabajar muchísimo. Eh, en todo sentido, ¿no? En el buen sentido. Vamos a necesitar que, nada, hemos hecho algunos cursos este año de asesoramiento y de mercado de capitales y lo demás, pero eso va a tener que, más que nunca va a ser muy necesario. Sin el Estado prestándote la plata barata o de alguna u otra manera, vamos a necesitar de un mercado de capitales fuerte que pueda cumplir ese rol, ¿no? Eh, con los instrumentos que tenemos ahora o con otros que vengan, vamos a necesitar ahí buscar permanentemente eh, soluciones, ¿no? El financiamiento tiene por ahí connotaciones un poco negativas, pero la realidad es que tiene que estar, ¿no? Y lo tiene que dar, el mercado siempre lo da, digamos, el mercado tiene la liquidez, ¿no? En el conjunto para prestar. Y bueno, ahí quien esté más apto y se puede adaptar más rápido, obviamente que va a ir ganando posicionamiento y ventajas sobre los que se vayan quedando, ¿no? Por eso está claro, adaptarse lo más rápido posible va a ser clave, va a ser clave. sí, sí, la adaptación va a ser para el inversor y para el que busca financiamiento. Ujú. Sí, pensamos que... Es más, por ahí lo vemos al gobierno como demasiado decidido a que esto se haga con velocidad. Y es Sí. probable, quizá un cambio lento sea más difícil. Eh, el otro punto que marcaba mi ley, esto ya para la economía más real y de corto plazo, fundamentalmente para el año que viene, la estanflación, mi ley planteó un escenario de estanflación y decimos, "No, esto no es novedad. O sea, está bien que diga la verdad. Por ahí quizá a mí me hubiese gustado decir, bueno, es de lo que venimos y es a lo que vamos, fruto de las políticas que tenemos. La OCDE y otros organismos internacionales como el Banco Mundial prevén para el año que viene una Argentina en recesión, ¿sí? Acá tenemos los G20 y somos los únicos que no vamos a crecer el año que viene. Había puesto otro cuadro, otro gráfico que
pero, y dejé el comentario a propósito, en el que mostraba que desde el año 2020 para acá Argentina había tenido un desempeño económico en cuanto a crecimiento muy por debajo de Brasil y México, en ese orden. Brasil el primero en crecimiento desde el 2020 para acá, después México. Creemos que México puede acelerar todavía un poco más, y hay que ver Brasil. Pero Argentina estaba muy por debajo de eso. Pero bueno, en el Outlook de la OCDE actualizado en noviembre prevé un decrecimiento de la economía argentina del 1,9, eh, mientras que el resto de la economía G20 crece el año que viene. Sí, ya ve crecimiento para la Argentina en el 2025. Quiere decir que el 2024 no va a ser un año sencillo, no va a ser un año fácil en su conjunto. Hay una serie de problemas macroeconómicos que hay que terminar de corregir y eso nos va a dar, el mismo ajuste fiscal va a dar un detrimento de la actividad económica. Y por otro lado, buscando datos de inflación de los últimos 20 años, bueno, la inflación, excepto el 2004, en el resto estuvo casi todos los años por encima del 10% en términos reales, porque también hubo manipulación de índices, con lo cual en esta inflación no vamos a ningún escenario desconocido, ¿sí? Quizás uno de los problemas más importantes sea el problema social, así de decir, venimos con un nivel de pobreza bastante elevado, por encima del 40%, un nivel de pobreza infantil, bueno, años de estancamiento, pero no es nada, digamos, en ese aspecto que desconozcamos. Sí, la situación un poco terminal de algunos ajustes que hay que realizar nos llevan a pensar que va a ser bastante difícil y ponen un poco de duda en cuanto al acompañamiento político y de la población de las nuevas medidas. En este contexto, parece, Frank, que los inversores están muy al tanto de qué es lo que hay que hacer Sí, con una esta inflación. y hay que comprar bonos. Eh, la renta fija queda a la cabeza de todo, ¿no? Que ha quedado clarísimo estos días. Eh, Sí, Sobre todo en dólares, ¿no? En pesos vimos que, vimos que el tipo de cambio bajó mucho, así que los bonos en pesos han sufrido bastante, pero en dólares la verdad que vienen, nada, impresionante cómo vienen performando. Si uno ve la última semana muy bien, si uno ve el último mes, ni hablar, ¿no? Eh, Vienen muy, muy firmes. Habría que ver hasta dónde llega este rally, dependerá de un poco eh, cuando tengamos noticias de cómo cómo van a seguir obteniendo dólares para pagar. Tenemos un pequeño pago ahora en enero que no debería representar ningún tipo de problema, es un millón, o sea, 1,5 mil millones de dólares, no debería representar nada complicado para el 6 de enero. Y bueno, eh, seguido de eso, ya a partir de la mitad del año que viene, sí empiezan a pagar algunas amortizaciones de capital, se hacen un poquitito más complicados los pagos, pero creo ya lo hemos mencionado eh, en reiteradas ocasiones, la curva de bono en dólares no debería representar para el gobierno un problema de pago, tenemos otros problemas más grandes. Eh, Así que bueno, si no hay avance económico importante, es un buen lugar para refugiar el dinero, ¿no? Y sí, se está viendo, ya entramos en un rally impresionante, ¿no? sí, correcto, Fran. A ver, el bono de la L30 dio una muy buena ganancia en este mes. Pensamos, y como bono eh, emblema de la curva, quizás uno de los más baratos, lo venimos hablando hace varios breaks. eh, a ver, nosotros nuestro primer objetivo es 35, pensamos que ahí puede encontrar una línea
de resistencia, que un poco la encontró esta semana, hay que ver cómo sigue. Cuando estos bonos arrancan a cotizar, arrancan aproximadamente en niveles de 50 y empiezan a caer a niveles de 45 y de ahí todo cuesta abajo. Creemos que con la confirmación del pago de este cupón que vos mencionás el 9 de enero podemos pensar en un bono camino a los 40, 45 dólares, ¿sí? Recuperar paridad. Estos bonos, si uno los ajustara por un riesgo país medianamente razonable, deberían estar cercanos a los 80 dólares. Los afecta un poco que tiene muy bajos cupones, pero bueno, tiene mucho potencial que, bueno, que Argentina va a tener que ir desarmando sus problemas macroeconómicos para que ese potencial se traduzca en el precio. Por lo pronto, creemos que de mediano plazo siguen estando en precio. Nuestro límite está dado entre la zona de 40 a 45 dólares, sobre todo ya en 40 dejar de comprar, y en 45 sí quizás momento de tomar ganancias. Pensamos que es clave el arranque del gobierno para los bonos en dólares, pero pensamos que una política medianamente de shock, con acumulación de reserva, con liberación tendiendo a una unificación en el tipo de cambio, es sumamente positivo para los bonos que vienen en relación a las acciones, sumamente atrasado. Y también digamos, el contexto internacional de baja de tasa ayuda a pensar, y eso también está empezando a reflejarse en los precios de los bonos, ayuda a pensar en una recuperación de paridades de los mismos, ¿sí? Sin pensar en que vamos a ver, digamos, eh, eh, poder cruzar fácilmente la barrera de los 50 dólares. Y la otra alternativa para este escenario tradicional, Fran, son nuestros tips criollos. particularmente. Uy, me parece que... Se cortó, o por lo menos yo no te escuchaba, Fran. Sí, no, me parece que soy yo. Pero bueno, el internet, ojalá mejoren los servicios, por favor. Eh, nada, los tips, sí, creo yo, del desarrollo, del subdesarrollo, tenemos acá abajo. Em, los queridos bonos ser, también, si nos quedamos en la economía, obviamente que esto debería ir muy bien. Hemos tenido una recuperación grande, grande de valor acá. Creo que lo comentamos también la semana pasada. El dólar link estaba muy caro, el SER estaba todavía rindiendo positivo, ya no es más el caso. Ya toda la curva del año que viene y del inicio del 25 está en negativo, o sea, ya no tenemos posibilidades de encontrar nada, nada tan barato. Pero bueno, sigue estando esto inflación -5 aproximadamente contra la devaluación -60 de lo que es dólar link. Y esto lo vemos más una alternativa a mediano plazo. Lo otro es muy de un trade al día siguiente de la devaluación, ¿no? Eh, pero bueno, ahí está digamos, qué riesgo queremos tomar, si queremos hacer tasa con el dólar link o queremos ir un poquitito más a mediano plazo con el SER. Eh, yo, yo particularmente hoy estoy un poquito más de este lado que del otro, del lado del SER, pero bueno, obviamente depende de 100.000 factores, ¿no? Convengamos que eh, cada realidad es diferente, pero bueno, para un inversor moderado, eh, ir acá a este lado de la curva, digamos, a este lado de las opciones más que de la curva, me parece mejor. No sé, Robert, si por ahí creo que coincidimos en eso. Sí, sí, coincidimos en esa visión. Si la política de Milei, lo decíamos en el break pasado, es más un shock, debería volcarme a los bonos que ajustan por inflación más corto, aunque bueno, ya tengo
mucho negativo. Si no, si pienso en una inflación más pareja a lo largo del año, me puedo ir más tranquilamente hacia lo del cierre. Nosotros seguimos viendo el escenario de una primera etapa de tasa negativa, aunque con una desregulación monetaria, sin lugar a dudas, la tasa debería comenzar a equipararse eh, a la inflación, pero pensamos que una vez que la inflación ya, ya encuentre su techo, ¿sí? Sí, y ahí en ese contexto, Fran, hemos mostrado varias veces los soberanos ajustados y hemos dicho nos gustan más los ajustados por ser que los dólar link, porque estaban mucho más negativos, de hecho todavía siguen estando mucho más negativos, -60. Este tema que hizo ruido de las LEDIV, estas cuentas para importadores que tenían títulos que ajustaban al tipo de cambio oficial y uno podía pedir el rescate en valor técnico en cualquier momento duraban 180 días promedio más o menos de esa vida, de esa letra. em, Ayer que se suspendió esa posibilidad de suscribir esas letras, bueno, los bonos dólar link avanzaron bastante y también avanzaron mucho los SER como una protección derivada, ¿sí? de, del dólar link por los precios tan caros. Entonces, en ese contexto todavía no nos gustan. Pero veíamos hace 2, 3 semanas, un mes, rendimientos positivos y en algunos casos de 2 dígitos positivos. Todo esto ya está negativo, la ganancia que ha habido es muy grande, así que ahí también con cuidado a la hora de entrar. Pusimos los datos de uno de los fondos de Oralink con los que más trabajamos, el Mega Invest Retorno Absoluto, y si vemos el rendimiento desde el 30 de diciembre, estamos bastante por encima de la inflación. ¿Sí? Por esto, porque tenemos rendimientos negativos. ¿Sí? Entonces, estamos devengando inflación futura, estamos ganando inflación futura. Con lo cual, por ahí a veces la estrategia sí puede ser ir a través vía fondo para que los fondos automáticamente vayan vendiendo los más negativos y pasándose a los más positivos automáticamente y no tener que armar una cascada de vencimientos. Pero sin lugar a duda, acá el driver que va a terminar de ajustar estos rendimientos negativos seguramente va a ser la inflación de noviembre y posteriormente la de diciembre, cuando aumente la base de cálculo y los haga menos negativos. Es decir, cuando hoy estamos trabajando con una base de cálculo de octubre que fue 8,3. Entonces, cuando trabajemos con la base de cálculo de noviembre, no van a ser tan negativos y ni hablar la de diciembre. Por eso que ahí todavía sigue gustando un poco esta cobertura SER. Sí. Por eso planteamos, son como dos escenarios bastante teóricos. Si yo tengo un proceso de estanflación, tengo que buscar activos de calidad. No sé si son los bonos en dólares argentinos, pero en una economía normal deberíamos ir a buscar ese tipo de inversión. Y si tenemos inflación, deberíamos buscar proteger cartera con instrumentos que ajusten por inflación. Pasa lo mismo. O pasó lo mismo con los bonos TIPS. Los bonos TIPS son los bonos que ajustan por inflación del Tesoro norteamericano, están indexados a la inflación. En un momento empezaron a tener mucho auge cuando la inflación empezó a acelerar y llegaron a tener también rendimientos negativos, con lo cual en un momento ya no convenía ingresar, sí, por más que era época de inflación. A nosotros nos está pasando algo similar con el dólar link, el que va por dólar link no debería buscar mucha cobertura dólar link, sino una tasa de corto plazo elevada, si hay una devaluación grande. Y con los SER, bueno, está empezando a pasar eso, ¿sí? O sea, con lo cual el que pudo ingresar, ingresó y acomodó cartera en las últimas 2 semanas o tres, debe estar bastante contento. Y para finalizar, lo venimos repitiendo como casi lo único que vamos a tocar del panorama internacional. Eh, Pusimos Treasuries. Habíamos hablado hace casi un mes de los bonos del Tesoro de ir estirando duration. Sí, se ve la posibilidad de estirar duration. Lo mantenemos, creo que ha sido un buen trade ese. Y el oro también. Sí, bueno, el oro está otra vez testeando máximos. Es, está casi en máximos del año, ¿sí? Sería importante que lo supere. Si lo llega a superar, vemos que puede haber una salida alcista bastante importante. En ese contexto, para invertir en Argentina no hay muchas posibilidades más que elegir una canasta de empresas mineras, pero creemos que el oro en este escenario de baja de tasa y con un miedo de recesión en Estados Unidos no deja de ser una buena alternativa para diversificar cartera, al igual que los treasuries. Ahí no, como decían, nuestro view, Fran, sigue.
sigue firme, le tenemos un poco de miedo a las acciones. Y han pegado un salto importante, ¿no? Y no sabemos el panorama que se viene para el año que viene, que aparentemente no va a ser el más lindo, el más agradable. Eh, entonces, bueno, hay que ver dónde uno se posiciona también. No, no todas las acciones son iguales, pero con cuidado, con bastante cuidado. Estamos tratando de no ser tan pesimistas, pero nada, hay que tener el resguardo del dinero, ¿no? Entonces, bueno, ir por ahí a opciones un poquito más conservadoras está bueno, ¿no? Y creo que ahí el oro es rey, ¿no? No, Ahí sí, nosotros, bueno, siempre estamos en un 10%, 15%, pero siempre sirve para darle estabilidad al precio del oro. Está como en un tercer ciclo alcista, así que lo vemos bien. Son estos momentos, Fran, en donde se han alineado, bueno, ya el mundo está dominando la inflación. Nosotros esperamos que el sí, sí. próximo equipo económico la domine rápido. Están sacando esto que hay que terminar de dejar pasar. Estamos como en un proceso macro y micro más alineado y más enganchado al mundo. Ujú. Sí, sí, ojalá entremos en esa senda rápido, ¿no? Eh, para nada, para ser un poquito más normales. Sí, tenemos que salir de ese cuadro de economía argentina y japonesa en lo posible. Exactamente. Eh, Hay que pensar en que por ahí la idea es que se acaba esta etapa de que a lo mejor puedo sacarme un préstamo y comprar dólar blue. eh, ujú, Vamos a otro camino, a otro escenario en donde, bueno, va a haber que estar financieramente no, más atento. Creo que en la primera etapa van a haber muchísimas oportunidades, ya las están habiendo, porque venimos de precios muy deprimidos, pero sin lugar a dudas hacia adelante, bueno, va a ser un desafío y siempre va a haber que estar más atento a lo que pase en el mundo que nos va a pegar más directamente. seguro. Así que, bueno, esta es nuestra presentación de este viernes. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Por ahora no veo. Ahí Mario hizo un buen comentario en el momento que hablábamos de este cambio de paradigma, justamente. Eh, Y que hay que estar atento, hay que estar encima y tratar también de un pasito adelante si se pudiera, ¿no? Mejor es, todavía. exactamente, exactamente. Así que bueno, llegamos al fin del break. Creo que vamos a abrir la posibilidad de ver el break en vivo y en directo, porque por ahí tenemos algunos que se suman. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado este viernes, que empiece muy bien el mes de diciembre, el último mes Ah, cierto. del año. Mira, se nos fue ya diciembre. A pesar de todo lo que pasó en este año, todos los líos que teníamos, Sí, y todo ya pasó. todo ya Y pasó. ahora bueno, Mensaje parroquial, el próximo break lo vamos a hacer el día jueves, porque el viernes es feriado. claro, sí, sí, Y nos feriado parece del 8. importante, bueno, dar un punto de vista, ver qué es lo que ha pasado en esta semana justo previa a la asunción del Claro, nuevo presidente y de las nuevas sí, sí. autoridades, para no dejar ahí un vacío que creemos que va a ser una Es fecha importante. el último Así break antes del cambio de gobierno, ¿no? exactamente, el último Oh, break de Alberto. Así de que Alberto. bueno, Bueno, de muchas Alberto. Está un poco de, perdido hace un tiempo, Alberto, ya. de Alberto, Sergio y Cristina. Así que bueno, eh, va a ser un break importante, por lo menos desde lo histórico, no sé si por nosotros, pero sí por el momento del país. Así que Sí, sí, muchas sí. gracias y buen fin de semana. Que ande muy bien, adiós.